Bueno, Fernando Prieto de Colombia, La Petisa Babilonia. La Petisa Babilonia es un proyecto teatral donde lo que buscamos es poder tener personas de diferentes países, artistas de diferentes países, donde desde ahí podamos generar propuestas diversas. El año pasado, con un grupo que armé de Buenos Aires, logramos hacer una primera propuesta donde había gente de Argentina, de Chile y de Colombia, pero ese había sido un proyecto armado para una gira, digamos. Esta vez la idea la idea es, con este proyecto, mantener un proceso más largo. Como proyecto, no me planteo, digamos, la idea de que seamos un grupo. Creo que hay una diferencia con eso. La Panchita nació en un viaje que tuvimos el año pasado con el otro grupo hacia Perú. Ahí fue donde se vino la idea a la cabeza y empecé a escribirla. Llegué a Colombia, la desarrollé un poco más y hicimos una primera propuesta con dos actrices argentinas. La presentamos ahí, como alguna gente de teatro, alguna gente así, amigos, como que dieron todas sus opiniones, fue así como muy rico, muy motivante. Y cuando regresé, ya escribí un texto un poco más elaborado. E hicimos el trabajo con este grupo con el que estamos ahora. Y el resultado, pues, lo que vieron anoche. Aunque estoy de acuerdo con Iván, una charla que tuvimos, de que uno no debería traer las obras para probarlas acá, sino debería traer obras finalizadas. Nosotros hicimos el estreno de este montaje en Mendoza, ya lleva más o menos 10 funciones, pero siento que todavía le falta madurar, todavía está en un proceso de trabajo. Eso es, no sé qué más. ¿Qué alguien quiere opinar acerca del trabajo de por allá? Bueno, Fernando Guzmán de Teatro Taller Blacamán de Colombia. Pues particularmente como colombiano, sí, me parece que hay que es como dos opiniones, yo pienso, o sea, una opinión que puedan los colombianos, además porque es la cultura boyacense, sí, que en el mismo juego, o sea, la gente sabe particularmente el lenguaje y todo que tiene el boyacense, básicamente, ¿no? Entonces al principio, claro, o sea, como que uno dice que ver uno a Argentina o ver a austriacos, o sí, en ese contexto de Boyacá, sí, pues como que está uno como nota la vaina extraña. Me parece que hay un trabajo de baile, porque cogerle el baile a los boyacos, eso es tenaz. Me parece que hubo un trabajo muy chévere en eso. Y me parece una propuesta muy interesante, o sea, casi que universaliza la cuestión de los boyacenses. Yo nunca he visto obras de teatro que no sean de centros literarios en los cursos de español, que se haga una parodia o algo de los boyacenses, casi no se tiene en cuenta. Y me pareció muy rico, además, sentir como un pedazo de la tierra de uno y mostrarla así para el mundo. Me pareció bien interesante, muy chévere, me gustó mucho el trabajo. Yo ayer estaba como con cierto, no sé si miedo, pero como con una cierta expectativa, porque claro, en todo caso es una cultura muy nuestra, ¿cierto? Acá hay gente de Colombia, entonces uno dice, bueno, o sea, qué chévere que sientan que no hay un irrespeto, sino hay una búsqueda de fusionar y de mostrar esta cultura que, como dice él, es de Boyacá, que es un departamento por allá, y es de Saboya, que es un municipio más por allá, y de una música que es la carranga, que es una música que yo me enteré con esta obra, que es una música que han querido decir que ya no sea música, o sea, que no le quieren dar el valor. No sé por qué, pero la gente no quiere que sea un valor, cuando uno ha crecido también con eso, aunque no sea de ahí, porque yo no soy de Boyacá. Entonces para mí era como un reto, los colombianos que estaban ahí, ¿sabes? Bueno, ¿qué van a decirme? A ver, o sea, o me van a decir, loco, pilas, o sea, respete, o me van a decir, loco, qué bacano. Entonces, fue chévere eso. Una pregunta, Fernando.
¿Ya la ha presentado en Colombia? ¿La presentaron en Colombia? Hicimos el preestreno de este que digo, con 2 chicas, y fue también así, como, ¿no? Como que la gente, eran 2 argentinas, esto fue como raro, pero todavía no, vamos para Colombia. Y digamos que la meta final, o sea, mi meta final, digamos, es presentarlo en Saboyar, porque el pueblito existe, se llama así. Yo creo que ahí nos van a dar duro, se van a divertir mucho, una de 2, pero algo va a pasar. La idea es llegar ahí a ese lugar. Bien, ¿algún otro comentario? Sí. Flávio Lança, Só em Cena Brasil. Apesar da diferença de língua, eu entendi perfeitamente. É um espetáculo redondo, perfeito, muito que encaixa com qualquer língua. Que mesmo o entendimento das palavras pra gente um pouco difícil, mas o entendimento visual com as palavras fica perfeito. Então, não só como de diferença de línguas, mas o que eu falo principalmente, o espetáculo é muito bom e é muito lindo, rico, é muito bonito. Só. Você é o diretor do grupo? Fábio, Só em Cena Brasil. Diretor, quero parabenizar você, porque o que ficou claro, assim, ao meu ver, do teu grupo, do teu elenco, é que eles te respeitam muito. Eles te respeitam muito, eles... Como... Porque eles são muito disciplinados. Pelo menos pra gente. Pelo menos no palco foram bons atores. Eles são bons atores no palco, eles passaram isso. Você trabalha com várias pessoas de idade aborrecente, que a gente fala no Brasil, são aborrecentes. São jovens. Sim. E a proposta foi muito, muito boa, muito positiva, interessantíssima, não só pra cá, mas eu vejo ela no Brasil muito legal. As pessoas com certeza do Brasil iriam gostar muito de ver a obra, do jeito que ela tá, o caminho que ela tá seguindo, que você montou. Interessante. Existe uma energia boa do grupo na hora que estão apresentando, representando. Isso eu gostei muito. E eu sou organizador de um festival de teatro na minha cidade. A gente está indo para a 3ª edição do festival. A gente tem um apoio de um dramaturgo brasileiro muito famoso no Brasil, que é nascido na nossa comunidade. E eu já andei conversando com a... De repente estar vendo a possibilidade de estar levando o trabalho dela para o Brasil também. Com os espanhóis também é possível. E eu vou estender o convite para vocês, caso haja interesse de estar indo para o Brasil com essa obra no festival. Lá não é uma mostra, porém é uma mostra competitiva. Mas no caso de vocês de outros países, a gente pode fazer um aberto especial de apresentação. Acontece em julho, depois a gente troca. Eu acho que é muito interessante para um país como o Brasil ver esse tipo de trabalho. Sim. Entendeu? Acho interessante. Gostei muito. Me interesan los procesos, ¿no? Yo tengo que hacer todo yo. Penélope Popol Teatro, Teatro Pasmi, Santiago, Chile. Gracias.
Entonces he visto a Fernando y su grupo desde el X al cubo. Después la otra función que vimos, no sé cuál año fue, cuando no estuvimos participando, que fueron con un grupo de argentinos. Año pasado, ya. Y esta obra ahora también. Y me interesa el proceso en términos de eso de formamos una obra y giramos, no sé, 6 meses, 8 meses, como se hace una cantidad de meses de gira. Y el propósito es después seguir con ese grupo, o el propósito es siempre formar nueva gente, girar, darle la experiencia de gira, que es una experiencia muy interesante para un actor, de ir a otros países. Esa es una cosa, ese es el propósito. O el propósito es hacer un grupo ya que tiene una continuidad en el tiempo al final. Y la otra cosa es eso de el trabajo multicultural o multiétnico, como dicen ustedes. Con nosotros también tenemos esa particularidad en nuestra compañía y lo tomamos más por el lado de la diversidad del contenido hasta cierto punto, ¿no? De entrar en el contenido de lo que es la diversidad cultural, lo que es la escucha, el entendimiento, la no discriminación. Entonces me resulta interesante ver un grupo multiétnico haciendo algo tan particularmente colombiano, tan vernacular. Entonces, no sé si ese es el propósito, también lo veo de otro lado, de quizás para esa gente aprender más de la cultura colombiana y después si lo ven en Colombia, ven que hay gente que también está interesada fuera de Colombia en promulgar la cultura colombiana, que es una cultura tan linda pero tan perjuiciada por los medios, golpeada por lo que como pintan Colombia. Entonces no pintan la cosa buena, pintan la cosa normal, ¿no? No sé si eso fue muy claro, ¿entendiste? Sí, son dos cosas, sí. Bueno, digamos que con lo primero, hace 3 años estoy haciendo una gira por Sudamérica, digamos, una salida, donde el objetivo ha sido mirar el proceso, o sea, observar el proceso de formación de los actores en diferentes lugares. Porque lo que me pasó al final con X al Cubo es que yo sentía que me faltaba formarme más como director. O sea, yo salí de un grupo como actor y de una entrega a ser director, y entonces cometía errores y bueno, igual también estaba aprendiendo con el grupo, pero quería potenciar más mi trabajo y por eso decidí salir, ¿no? Cumplí 4 años de trabajo con ellos y me fui. Y los objetivos, digamos, que me he planteado en cada lugar depende con la gente con la que estoy trabajando. En Ecuador, por ejemplo, armamos un grupo muy bacano, muy interesante, hicimos un trabajo así muy poderoso ahí, pero finalmente cuando les dije, bueno, salgamos, vamos afuera, ahí ya fue muy difícil porque la gente cree que no se puede. Y más es una cuestión de convicción que de dinero o de posibilidades. O sea, si uno quiere salir, va. Cuando estuve en Buenos Aires, me pasó que hice taller en una escuela de teatro de ahí, y la gente estaba como muy encarretada. Y una falencia que yo veo en las escuelas de teatro es que se enseña mucho sobre teatro europeo, teatro clásico, teatro de Grecia, pero el teatro latinoamericano es como 2 clasecitas y chao, ¿ya? Una vez fui con mis actores a ver una cosa que iban a hacer y presentaban las obras del Teatro de los Andes por televisión. O sea, era como, y todo el mundo, wow, ese es Los Andes. Entonces, ese día me pasó que me planteé y dije, bueno, pero ¿por qué no armamos un grupo y que se vayan a ver el teatro desde su lugar de origen? Y el objetivo de esa gira fue ese, con los músicos y con los actores, como decir, vamos. O sea, desde el principio estuvo planteado que mi objetivo no era continuar con ellos, sino hacer una gira donde ellos pudieran ver el teatro desde su lugar de origen y la música desde su lugar de origen. Y dio la casualidad que en esta gira tuvimos la oportunidad de estar con los Yuyascani, meterse con el teatro popular peruano, meterse con los Cuatro Tablas, o sea, así, mucha actividad en muchos lugares, en la Universidad Central del Ecuador, en el Malayerba, en la Casa de la Cultura, en Bogotá con la Candelaria, con el Tecal, con un barrio, o sea, como que logramos ese objetivo muy bien. Era como que cuando regresamos a Buenos Aires estaban todos con la cabeza así, puta, espérense, necesito procesar, porque todos eran estudiantes además. Lo mismo pasó con los músicos. Nosotros hicimos una cosa, a mí la verdad, lo puedo decir sin vergüenza, que montamos 2 obras el año pasado, una muy buena que fue Fractales, que era de sala,
un espectáculo muy lindo, pero la otra que era, buscando esto que hice con la Panchita, que era la Candelaria, no logré así como que fuera potente, porque era muy difícil. Si ya cuesta un poco que alguna gente haga de boyacenses, aquí era muy difícil que porteños hicieran de costeños, por ejemplo. O sea, como que les faltaba tenerlo incorporado. Entonces trabajábamos, pero nunca logramos que se potenciara eso. Distinto al otro montaje que fue así como, wow, así me encantaba. Pero lo bonito era que, por ejemplo, logramos meter tango con cumbia, jugábamos, o sea, todo es juego, porque no hay teoría, no es que uno se plantee, no, jugar en la escena, eso era. Entonces creo que los objetivos se van planteando de acuerdo al grupo o al proyecto que se va armando. Con digamos que sí hay un proyecto ya más a mediano o largo plazo, ya es como que ya me empiezo a sentar ahí, digo, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿ya? ¿Y lo otro que me dijiste qué fue? Si era intención de que extranjeros representaran... O sea, yo creo que por ser el que escribe las obras y ser de Colombia, obviamente que tengo una inclinación a hacer cosas de ahí. Yo me he dado cuenta que mi dramaturgia al principio era muy compleja, digamos, ¿no? O sea, como que uno quiere escribir sobre y me he dado cuenta que entre más desarrollo mi dramaturgia, más voy volviendo al lugar de origen. Entonces, creo que desde la dramaturgia yo propongo, pero ya después de la dramaturgia, los actores y la gente y los artistas, porque no solo hay actores, van proponiendo desde lo que tienen, ¿ya? Entonces, una chica de Chile nos ayudó a hacer las máscaras, las voces que ustedes escucharon son de un loco de Bogotá que las grabó allá y nos las mandó. Metimos a los dos austríacos a que hicieran un texto en alemán y tratamos de sustentarlo para que no sobrara, sino que fuera. El grupo Ramiro, Becky, ellos le imprimen toda la parte de hacer el trabajo, o sea, de utilería, de vestuario, de meterse en el cuento. Yo creo que se va creando como una sopa de propuestas que da un resultado en donde todos se van sintiendo un poco más identificados con la obra, a pesar de que tiene una temática tan regional como es la colombiana. Creo que cada uno pone su aporte. A ver, nos encontramos con un trabajo netamente vernacular, qué sé yo, desde una postura muy intuitiva. Y yo creo que en el que tú, Fernando, vayas reconociendo eso, que tu dramaturgia es de ese carácter, yo creo que estás concientizando esa intuición, y me parece fantástico. Y efectivamente, ¿no? Nos encontramos con este fenómeno que es desde lo simple, cómo llegamos a la complejidad, ¿no? Nos encontramos con actores de diversas nacionalidades, que yo creo que es un plus que tiene el trabajo, que suenen diferentes ritmos sonoros por el texto, aunque los vemos vestidos como paisanos boyacenses, ¿no? Es interesante ver a una gringa de 1 metro y tanto vestida de boyacense. Es interesante ver, ¿no? Claro, a mi concepto, por ejemplo, no sé si es necesario incluir los textos en alemán porque pasan así, que es un gag, un chistecito nada más, ¿no? Pero que no está en el proceso del desarrollo de la obra, de la propuesta. Y lo lindo que es muy simple, un tema tan vernacular como es el amor, el emparejamiento, el romance, ¿no? Que hasta muchas veces lo encontramos trillado, ¿no? Pero aquí, tratado tan livianamente, se convierte en dulce, se convierte en muy fácil de digerir, de admirar, ¿no? Otra cosa interesante que me pareció fue el despojo en el escenario. Eso lo encontré muy, muy bonito, porque tenían estas dos maderitas, estos dos cajones, ¿no? Y después entraban y salían con las bolsitas, la vaquita, el guante, qué sé yo, pequeños elementos que nos van construyendo una serie de imágenes que nos podríamos haber entrampado, como muchos lo hacemos, en eso me incluyo, nos entrampamos en el cómo, y es tan simple como inflar un guante de goma y ponerse en la guata y hacer la vaquita y qué sé yo, ¿no? Eso tiene una simpleza compleja, que es muy interesante.
Y por otro lado, nos encontramos con los que no conocemos este pueblito tan particular, tan, qué sé yo, no sé, puede ser, para mí podría ser Boyacá o Saboyá, como puede ser Pepupí, Pupapá, no sé, ¿no? Porque uno no tiene la necesidad de conocer eso, pero sin embargo, uno puede percibir de que la propuesta es tratar de mostrar esta simpleza universal, esta simpleza humana, esta simpleza, qué sé yo, por demás, tan natural nuestra, que día a día la vamos acomplejizando, ¿no? Y yo creo que ahí entramos en los enreveses de nuestras historias. Eso es interesante, porque si uno se abstrae de eso de Boyacá o Saboyá, justamente nos podemos ver de que efectivamente, qué tan lejos estamos de eso, ¿no? Qué tan lejos estamos de la simpleza, qué tan lejos estamos de podernos decir tan simplemente te quiero, déjame conversar contigo, permíteme hablarte, darte un abrazo, darte un beso. Lo encuentro muy interesante el trabajo y me hizo pensar en la estética del teatro latinoamericano. Y eso me pareció interesante también. Me hizo pensar en mira, qué lindo desarrollar esto. Hay una búsqueda, una preocupación por una búsqueda, y también conozco como Penélope el proceso un poco del trabajo de Fernando, y que me parece muy, muy lindo. O sea, me gustaría ver la proyección de esto, ¿no? Y ver qué tantas locuras, qué sé yo, pueden surgir. Y ojalá con el elenco tan diverso que tiene, porque es muy lindo eso, ¿eh? Con los chicos argentinos, qué sé yo, toda esa mixtura. Claro, toda esa mixtura da un plato muy simple, pero muy gustoso de saborear. Y eso se agradece, siempre se agradece. Eso. Alberto Sánchez de Muchí Teatro de Perú. Sí, yo lo que veo, bueno, no voy a repetir lo que han dicho todos, pero es lo que podríamos decir un poco el teatro de mano libre, ¿no es cierto? O sea, por las aperturas que hace el espacio escénico. Y eso hace que la ausencia de los recursos, como lo conocemos normalmente, las utilerías, todo eso, sean inútiles, ¿no es cierto? Entonces, la apertura del espacio, como hacer hacia el plano primero, y aperturarlo también con la luz, porque estaba muy mal iluminado antes el escenario. Fue un acierto poner esos focos, ¿no?, para iluminar el borde. Eso creo que le da toda la movilidad que tiene el espectáculo, y lo que hacen el trabajo... El mérito del señor. No, que tiene micrófono. Sí. Sí, no, sí. No, entonces, anda a pensar, este es limeño, ¿no? Entonces... Entonces sí, sí veo, es evidente de que en el trabajo aún falta un poco el trabajo, sobre todo actoral de los chicos, pero hay un conjunto en el manejo, ¿no es cierto? Esto de que, me refiero que se manejó casi como coreografías el movimiento escénico, ¿no es cierto? Entonces eso hace ver que hay un trabajo, un planteamiento, una dirección escénica, y que lleva a todos a armonizar en sus diferentes ritmos, porque tienen diferentes ritmos, ¿no? Pues claro, yo creo que, por ejemplo, para los argentinos es más fácil entrar con su ritmo de murga, que entran casi siempre, ¿no? Y el tema, claro, ya lo dijeron, es del amor, es simple, pero yo me hacía recordar un poquito también al trabajo que te vi primero, con los colombianos propiamente, ¿cómo se llamó? El Domitilo, ¿no es cierto? Entonces, que era circundar el espacio, pero en esta cosa era ir hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace un poco la diferencia? Pues muchos grupos han hecho esto de entrar y salir, pero a veces se entra y se sale, y se entra y no se sabe qué se hace, y se sale, y esto, ¿no es cierto? Entonces esto era muy puntual, ¿no es cierto? Salía, entraba, el sueño, que era el tango, que era un sueño, ¿no es cierto? Etcétera, todo eso lo hace. Y ahí sí concuerdo por primera vez con este limeño, ¿no?
Cuando ese es un poco el teatro latinoamericano, ¿no es cierto? Que tiene ausencia de todo, ¿no? Pero que además lo tiene todo, o sea, como dije en otras oportunidades, es el cuerpo, el instrumento, el único que tenemos nosotros, ¿no? No tenemos toda la tecnología que tienen los grupos de otros sitios, y entonces trabajar sobre eso, sobre el instrumento, creo que es lo más valedero y además de la búsqueda, todo que anda haciendo Fernando en este trabajo y localizarnos en un pueblito, como yo estoy seguro que también nos vamos a sorprender con el trabajo de ahora en la noche del otro compañero, que lo vi en otro espacio y que es eso, ¿no? Inés Grimland, de Argentina. Borges decía que toda la literatura está escrita en base a 3, 4 grandes temas, que no hay muchos temas: el amor, la soledad, la muerte, y alrededor de eso se escribe todo. Y lo que importa no es acerca de qué estoy hablando, sino cómo lo digo. Así que tiene un poco que ver con esto. Y lo que me gustó también fue la mezcla de narración y teatro. Como yo soy cuentacuentos, cuando yo hago algo de eso parecido en Argentina me dicen eso es teatro, y cuando lo muestro para teatreros me dicen eso es narración. Finalmente a mí me importa un pito, qué es lo que digan en cuanto a qué es qué. Lo importante es que uno llegue con lo que está haciendo, que la propuesta sea interesante, que la propuesta tenga trabajo y que me emocione, me llegue de alguna forma. Y después uno va corrigiendo y afiatando lo que haga falta. Así que me gustó muchísimo, gracias. Fernando, de Popul Teatro. Es cierto todo lo que han dicho, yo disfruté mucho de la obra en términos de energía, en términos visuales. Lo plástico era como fluía muy bien la obra, pero había momentos en que al comienzo no me molestaba nada, pero después ya como que se me hacía incómodo. No sé si es intencional o de repente un poco de falta de hacer más funciones, no sé. Que era cuando había espacios de silencio, que no había ni música ni texto, solo había acción. En un primer momento eso se agradecía, porque en teatro uno siempre quiere tener música, quiere tener palabras, pero de repente había silencio y había acción, y eso se llenaba con la acción. Pero había otro momento que eso ya, no sé si era porque se repetía el recurso o porque faltaba más fluidez, se hacía un poco más extenso. No sé qué podría decir de eso. Sí, no, me parece que, o sea, que una de las falencias que tiene la obra en este momento es que esos momentos de silencio hay que lograr una expresividad que vaya con lo que se quiere dar, ¿no? Por ahí todavía nos cuesta trabajar la dimensionalidad del movimiento de acuerdo al espacio, porque digamos, cuando presentamos en Mendoza, que era un espacio íntimo, más cerrado, ahí la gente lo capta muy bien, algunas cosas, pero aquí en este espacio que es tan grande, si haces un movimiento chiquito, la gente, ¿no? O sea, aparte del maíz, el loco le daba un besito y se lo daba así, aquí nos tocaba, porque hay un público que está allá arriba y si no, la gente no va a ver qué es lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces creo que ahí nos faltó trabajo con este espacio, digamos, ¿no? Como que uno dice, bueno, ¿no? La lectura de las cartas por ahí, o sea, como que esos momentos así logren una cosa rica, ¿no? Creo que es más una cuestión de trabajo. Ángela, de Colombia. Pues como un poco para no repetir tanto lo que han dicho, sí comparto pues como la propuesta, o sea, me gustó la propuesta de la obra frente a la convivencia de gente tan diversa frente a un tema específico, pues la reivindicación del amor, que aunque, digamos, pensando en el conflicto colombiano y que el querer siempre hablar de la violencia y de los temas fuertes que nos tocan y nos hieren, pues es muy alentador también hablar de algo tan sencillo, pero tan común, tan universal y reanimador como es el amor, y de esa manera como lo trataron desde el folclore. Entonces me gustó mucho, además de que me emocioné mucho. Yo estaba allá sentada y apenas escuché la cucharita, pues me emociona mucho, ¿no? Como colombiana, porque me toca y pues me gusta. Entonces fue muy bonito para mí la cosa. Entonces me divertí mucho y como que me sentía ya con ustedes arriba. Yo, sí, me gustó mucho por eso.
y la cosa como del campesino que es trabajador, pero entonces me parece que, pues claro, es muy raro, yo ayer te decía que era muy raro verlos a ellos bailando, pues eso, pero igual asimismo es muy interesante porque es como una reinterpretación de ese folclore, entonces es muy interesante. Bueno, para no seguir echando flores, pues quería, porque me gustó mucho, también quería pues hacer como una sugerencia frente aunque parezca un poco repetitiva yo en mis intervenciones, frente al trabajo de la voz y del texto. Como decía Inés, pues ahí se mezcla como la parte corporal y de la cosa folclórica con la cuentería, porque son como relatos, ustedes van contando la historia con lo que van haciendo con el cuerpo y con la palabra. Entonces, en ese sentido, pues así como a manera de sugerencia con cariño, con todo el afecto, no, en serio, pues por un lado está como la cosa del campesino, que obviamente no lo van a lograr o sea, eso es con la vida y con el tiempo, igual trabajarlo con el cuerpo, pero la cosa de como la energía de la palabra, porque el campesino es de energía, de potencia, de fulgurancia, y con la palabra más porque le emociona lo que está contando y además que es como a manera de chisme que van contando la historia de y tal, y entonces ella se encontró con él y se dieron un beso y tal, entonces como la cosa de la fuerza en la palabra y lo mismo, o sea, hubo algunas personas que estaban con el micrófono ahí y yo no les escucho, o sea, no a todos, pero no les escuchaba y es como, o sea, es un problema técnico que hay que trabajar y ya, o sea, no es que esté bien o mal, sino que es algo para trabajar, para mejorar. Y lo mismo como las imágenes de las palabras, o sea, como un poco me pasó con algunos que hablaban que, o sea, al decir el texto, como pasar, pero no ir contando la historia, porque es una historia lo que están contando. O sea, es una cosa técnica de trabajar, como la cosa del cuento y cómo me van metiendo al espectador en la historia, eso, o sea, como una cosa más del corazón de la historia, que finalmente eso lleva a la imagen de la palabra. Pero por lo demás me gustó mucho y muy chévere la exploración en la que estás, me parece muy interesante. Respecto a lo que dice Ángela, por ejemplo, a mí me parece que a nivel de personajes, o sea, casi que se logra la actitud del boyacense, ¿sí me entiende? O sea, es como si hubieran visto, pues Fernando dice que no se han presentado allá y no han visto tampoco, no conocen, es como si hubieran visto, porque es que el boyacense es así, es muy tímido. El boyacense no es un personaje costeño y que no jode y que la vaina así, no, es muy tímido, él es muy tímido y es así, actúa así. Igual la mujer, ¿sí? Me parece que la intencionalidad también en la primera parte donde se logra una narración rápida para contar como toda esa historia cuando era joven papá, y es como la intencionalidad también de que es así acelerado, inclusive se hace un distanciamiento y cuando rompe dice ya hermano pilas, suave, hágale despacio, ¿sí? Es como una también un juego, ¿sí? De pronto sí en la parte de narración, en algunas otras partes que sí se pierde, pero me parece que por ejemplo si no se da el texto de la campesina, por ejemplo, ahí fue donde me descontextualicé totalmente del trabajo. Pero por la actitud y la vaina, el jueguito, que la naranjita, su vaina, esa es la actitud, la timidez natural de una campesina boyacense. Chicho Vargas, de Mendoza. Bueno, mira, es la segunda vez que la veo esta obra. La primera vez tuve oportunidad de verla en una sala donde esta obra agradó mucho, evidentemente logró un clima en ese lugar de mucha calidez y de mucho cariño hacia lo que estaban haciendo, ¿no? Y una de las cosas que le dije a Fernando, habría que verla que pasa en un espacio abierto, ¿no? Esta obra. En principio, digamos, cuando la vi en sala, le dije, y lo quiero compartir con ustedes este comentario, es una obra como que está servidita, muy ordenada, perfecto, movimientos, luces, todo. Donde cuando uno se encuentra con una obra así servida, por ahí el actor le va poniendo sus cosas. Ya el director dejó la mesa servida, el actor se encarga de
ponerle ciertos sabores a la cosa. Me parece que está en ese proceso, de que el actor, cuando va tomando confianza, empieza como a agregarle ciertos matices a esta cuestión, ¿no? Donde ya un poco se desprende un poco del director, ¿no? No totalmente, pero sí se desprende y juega un poquito más. En esta oportunidad ocurrieron un par de cosas, que también se lo comenté a Fernando, ¿no? Como hay cosas tan gestuales por ahí, el irse muy al fondo, medio como que no hay cosas que se tendrían que aprovechado más el público, me refiero, porque ellos, si bien lo hicieron, aforarlo un poquito quizás hubiera sido mucho mejor aprovechado. El asunto de los micrófonos, las voces, yo creo que evidentemente los compañeros también están en ese proceso. A mí me agrada mucho ver a los compañeros, a Ramiro, a Becky, que vienen de un proceso más burguero, donde hay otra energía, donde se tienen que detener un poco, componer un poco más el personaje, componer un poco más las actitudes y dejarlo ya más librado a su propia iniciativa. Eso es un proceso bastante interesante y lo vi como muy logrado eso, ¿no? Por parte de ellos. Esto ya es un poco hilando fino, ¿viste? ¿No es cierto? O sea, yo comparto con todo lo que acá decían, que evidentemente logró la sencillez, las motivaciones, contar una historia sencilla de un pueblo sin un montón de recursos. El pueblo se veían árboles, se veían pájaros, se veía todo ahí, realmente estaba todo puesto, ¿no? Por ahí pueden haber detalles, por ejemplo, los actores salían y se iban siempre a la línea de micrófono, ¿no? O sea, ya cantado que como que por ahí el micrófono, cuando está puesto en escena, el micrófono juega también. Es como un elemento que tiene que jugar, ¿no? Directamente. Eso es un detalle. Luego, o sea, acá decían multiétnico. Multiétnicos son los actores. La temática no es multiétnica, es una temática local, que perfectamente puede ser concebido de esa manera. Ahora, cuando metemos un personaje, por ejemplo, que traen, los dos que traen a la hija del alcalde, que estaba enamorada de la segunda pretendiente, ¿no es cierto? Cuando se coloca ese elemento, lo colocas y lo haces jugar mucho más. Porque si no aparece como que, bueno, tengo un yanqui que, bueno, salí y hace una cosita, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? O sea, lo tiene que, de alguna manera, engancharlo. Y si por más que lo mete un ratito, lo saca, queda enganchado. O sea, tiene una motivación para entrar. Con Mariela comentábamos una cosa, ¿no? O con Julia, que estábamos ahí, y decíamos, ¿cómo enganchan estas historias en el público? O sea, ese final, cuando ya el público percibía el final, ya se empezaba como a entusiasmar, ¿no? Y cuando se casaron y cuando tuvieron el bebé, ya como decíamos, ya estamos completos, ya está. Esperaba más guagua, ¿sabes? Esperaba más guagua. Sí, era bien guagua. Pero lo más lindo fue la niña, ¿escucharon? Cuando la Panchita tiene que decir sí, una niña por ahí gritó, ¡Panchita, dígale que sí! Un aplauso para Beatriz.